Bien, vamos a revisar la parte de farmacología cardiovascular, ¿correcto? Vamos a hacer un resumen integral por 4 grupos de fármacos, ¿correcto? Vamos a ver lo que es los antihipertensivos, los fármacos antianginosos, los fármacos antiarrítmicos y los fármacos en insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Bien, comenzamos. En el caso de los antihipertensivos, hay que recordar que hay diferentes grupos, ¿ya? Y por ahí recordar el mecanismo de acción. Entonces tenemos, por ejemplo, los más antiguos que se utilizaron, que es el grupo de los diuréticos, ¿no? El grupo de las tiazidas, ¿correcto? Ese es un grupo de antihipertensivos. El otro grupo tiene que ver con un efecto en la vasodilatación. Esa vasodilatación baja la resistencia vascular y obviamente también baja la presión. Entonces ahí tenemos al grupo de los YECAS, ¿correcto? Tenemos al grupo de los ARA2, ¿estamos? Y tenemos también al grupo de los bloqueadores de canales de calcio, es decir, los calcio antagonistas. Luego tenemos el grupo que trabaja directamente a nivel cardíaco, donde están los famosos beta bloqueadores, ¿correcto? Beta bloco. Entonces, esos son los 5 grupos o antihipertensivos de primera línea. Luego hay otros grupos también, por ejemplo, los de acción central, ¿correcto? Los de acción central. Y ahí ya mencionaremos, ¿no? Están algunos como agonistas de los receptores alfa 2. Tal es el caso de clonidina, tal es el caso de metildopa, que lo utilizamos en el embarazo, por ejemplo, metildopa, ¿no? Ya está. Muy bien, en el caso de los beta bloqueadores, recuerden que hay una clasificación de los beta block en no selectivos, estamos en selectivos y también en los mixtos o los bloqueadores alfa y beta, ¿correcto? Dentro de los no selectivos está la mayoría, ¿no? Pero sobre todo este representante, acuérdense, propanolol, ¿ya? Está timolol. Dentro de los selectivos, acuérdate de la mnemotecnia MBA, ¿correcto? MBA, metoprolol, bisoprolol y atenolol. Repito, metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y los bloqueadores mixtos, alfa-beta, acuérdate, está carvedilol y está labetalol. Carvedilol y labetalol. El efecto de los beta-block, recuerden que es a nivel cardíaco. Como bloquean los receptores beta 1, entonces lo que van a bajar es la frecuencia cardíaca. Y si bajan la frecuencia cardíaca, bajan el gasto cardíaco. Y si bajamos el gasto cardíaco, bajamos la presión arterial. Ese es su mecanismo de acción. ¿Y en quiénes lo indicamos los beta bloqueadores? Por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión arterial con hipertiroidismo, pacientes con hipertiroidismo, mujeres con migraña, pacientes que tienen arritmias supraventriculares tipo FA, fibrilación auricular, pacientes con temblor esencial, pacientes con angina. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión arterial y tienen estas comorbilidades, debemos indicar beta block como antihipertensivo, ¿ya? En el caso de las tiazidas, recuerden el máximo representante, la hidroclorotiazida, ¿no? Es el que más se utiliza. Tiene como mecanismo de acción a nivel renal bloquear la reabsorción de sodio y con ello bloquear la reabsorción de agua. Entonces, con ello baja la volemia y al bajar la volemia baja el gasto cardíaco y con ello baja la presión arterial. Y este es su efecto a corto plazo para bajar la presión arterial. Pero tiene un efecto a largo plazo. Ese efecto a largo plazo es bajar la resistencia vascular, porque también tiene un efecto vasodilatador. Y ese es el más importante, el efecto a largo plazo, efecto vasodilatador. Muy importante, ¿ya? ¿En quiénes indicamos tiazidas? Tiazidas indicamos, recuerden, en el caso de paciente adulto mayor, en el paciente con hipertensión sistólica aislada, en el paciente que tiene osteoporosis, en el paciente de etnia afroamericana. En esos pacientes indicamos tiazidas como antihipertensivo de primera línea, ¿correcto? Muy bien, luego tenemos los YECAS por acá.
¿ya? Recuerden, yecas tenemos como representante el captopril, el enalapril, ¿no es cierto? En ARA2 tenemos el valsartán, el candesartán, losartán, los ARA2, ¿correcto? Los yecas, recuerden que tienen un efecto vasodilatador, ¿no? Debido a que disminuyen la producción de angiotensina 2 y aumentan la bradicinina. Al bloquear la ECA, bajan la producción de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aumentan lo que viene a ser la bradicinina, ya que es un potente vasodilatador. Los ARA2 actúan directamente en el receptor de la angiotensina 2, impidiendo que actúe. ¿Cuál es el receptor de la angiotensina 2? El receptor AT1. Entonces el ARA2 va de frente a bloquear el receptor de la angiotensina 2, que es el receptor AT1, ¿ya? Y con ello bloquea su acción. Estos fármacos, ¿en dónde se emplean? En pacientes que tienen hipertensión con diabetes, hipertensión con proteinuria, microalbuminuria, síndrome nefrótico, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión, hipertrofia de ventrículo izquierdo, y también pacientes con enfermedad renal crónica, siempre y cuando su tasa de filtración sea más de 30 mililitros por minuto o los niveles de potasio estén normales. Siempre y cuando se cumple esa condición, puedo dar yeca o ARA2, ¿correcto? Muy bien, en eso indicamos. Los bloqueadores de canales de calcio tenemos pues acá nifedipino, amlodipino, ¿no? Nifedipino de acción corta, amlodipino de acción larga. Los calcio antagonistas son antihipertensivos porque tienen un efecto vasodilatador, ya que bloquean los canales L de calcio que están en el músculo liso y con ello generan una vasodilatación. Esa vasodilatación lo que genera, recuerden, tanto yecas, ARA2, etcétera, al hacer vasodilatación bajan la resistencia vascular y con ello bajan la presión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Y recordar que los calcio antagonistas, entonces, ¿en dónde se emplean? En pacientes que tienen, por ejemplo, la angina de Prinzmetal, que se produce por vasoespasmo coronario, en fenómeno de Raynaud, ¿ya? Se emplean en estos pacientes de elección, ¿correcto? Muy bien. También es importante recordar las contraindicaciones. ¿En quién no puede utilizar los beta bloqueadores? En pacientes que tienen broncoespasmo, recuerden, a menos que sea beta block selectivo, ¿no? Pero si tiene broncoespasmo, asma, EPOC, es preferible no utilizarlo. Las tiazidas, recuerden también, ¿no? Está contraindicado en pacientes con gota, porque aumentan el ácido úrico, en pacientes con dislipidemia, porque aumentan triglicéridos, colesterol, ¿ya? Recuerden que también las tiazidas, al igual que los beta bloques, están asociados a disfunción eréctil, sobre todo las tiazidas, ¿ah? Ese es un efecto adverso que por ahí lo pueden preguntar, disfunción eréctil, ¿correcto? Disfunción eréctil, hipocalemia, trombocitopenia, caída de plaquetas, son algunos de los efectos adversos de las tiazidas que hay que tener en cuenta, ¿ya? En el caso de los yecas ARA2, recuerden que están contraindicados en el embarazo, porque son teratogénicos, o en la estenosis bilateral de la arteria renal. Estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcioantagonistas están contraindicados en el caso de insuficiencia cardíaca sistólica, por su efecto adverso que genera, que básicamente son edemas periféricos. Edema periférico. Muy bien, entonces eso vendría a ser los antihipertensivos que se utilizan más comúnmente, ¿no? Vamos con los antiarrítmicos. En el caso de los antiarrítmicos, recordar la clasificación de Banney-Williams. El grupo 1, ¿no? Son los que, la clase 1 son los que bloquean los canales de sodio. La clase 2 son los beta bloqueadores. La clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio. La clase 4 son los calcio antagonistas. Esa es la clasificación de Banney-Williams. Así se clasifica, ¿ya? Entonces en el 1, por ejemplo, tenemos 3 subtipos, el 1A de acción intermedia, 1B acción rápida, 1C acción lenta, ¿ya? Y tenemos su representante, por ejemplo en el 1A está pues procainamida, está
quinidina, ¿no es cierto? Ya está. En el 1B está lidocaína, fenitoína, ¿no? Mexiletina como representantes. Y en el 1C está flecainida, propafenona. Flecainida, propafenona. Propafenona, ¿ya? Como representantes. Los beta-block ya los conoces, propranolol, atenolol, labetalol, eso es beta-block. Los del grupo 3 está amiodarona, el antiarrítmico de amplio espectro, ¿no? Acá también está un beta-block, sotalol, ¿ya? Sotalol. Y calcio antagonistas están los no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem, como representantes, ¿ya? Entonces ahí tenemos la clasificación de Van y Willas y sus representantes. Vamos a ver un poco de su mecanismo de acción. Comenzamos con el grupo de la clase 1. Los bloqueadores de sodio, ¿dónde trabajan? Acá, en la fase 0, bloqueando la despolarización. Porque tú te acuerdas que en la fase 0 entraban iones sodio. Entonces, como la clase 1 bloquea los canales de sodio, entonces bloquea esto, bloquea la despolarización, ¿correcto? Entonces tenemos los del 1A que sirven para arritmias auriculares y ventriculares. Recuerda, las arritmias auriculares también se le conoce con el nombre de supraventricular, es lo mismo, supraventricular y ventricular. Lidocaína solamente es para arritmias ventriculares. Y flecainida, propafenona puede ser para ambos, supraventriculares o ventriculares, ¿ya? Sobre todo, los del 1A se emplean para arritmias ventriculares. Puede ser para los dos, pero sobre todo ventricular. Y los del 1C, sobre todo supraventricular. Y del 1B, ventricular exclusivamente. ¿Dónde trabajan? Bloqueando la fase 0 de despolarización del potencial de acción. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos los de clase 2. Clase 2 son los beta-block, y los beta-block sobre todo trabajan acá, en la fase 4, que es el potencial de reposo, ¿ya? Entonces en la fase 4, potencial de reposo, ahí trabajan los beta-bloqueadores, ¿ya? Disminuyen el automatismo, recuerden, disminuyen el automatismo. Luego están los de clase 3. Los de clase 3 bloquean los canales de potasio. Son los llamados de amplio espectro, y ahí sí o sí tienes que acordarte de la amiodarona, ¿ya? Que prolonga la repolarización, porque la fase 3, recuerda, es de la repolarización, donde trabajan iones potasio. Entonces eso es lo que bloquea, ¿no? Los canales de potasio, prolongando la repolarización y aumentando o prolongando la duración del potencial de acción, ¿no? Ahí está amiodarona como máximo representante. Luego tenemos a los de la clase 4, los calcio antagonistas, que trabajarán en la fase 2, o también llamada de meseta. ¿Por qué? Porque los calcio antagonistas bloquean justamente los canales de calcio. Entonces, esto, según la clasificación de Van y Williams, recuerden, ¿no? Van a bloquear la fase 2 o de meseta, ¿ya? Los calcio antagonistas. Muy bien. Entonces, deprimen la función de las células calcio dependientes, como es el nodo sinusal y el nodo AB, ¿ya? Recordar que los famosos frenadores del nodo AB son los beta-block y los calcio antagonistas. Son frenadores del nodo aurículo ventricular. Por eso es que se emplean sobre todo para arritmias supraventriculares. Arritmias supraventriculares. Y los de amplio espectro, como la amiodarona, se emplea para arritmias supraventriculares y ventriculares. ¿Ya? Supraventriculares y ventriculares. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, frenadores del nodo AB, acuérdate, beta-block y calcio antagonistas. ¿Ya? Muy bien. Debemos recordar también que hay otros antiarrítmicos que no están en esta clasificación de Van y Williams, como es el caso de la digoxina, como es el caso de la adenosina y como es el caso del magnesio. No están en esta clasificación. La digoxina, recuerden su mecanismo de acción, actúa en la bomba de sodio-potasio. Bomba de sodio-potasio. Bloquean la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Y aumentan el tono vagal. Ese es su mecanismo de acción. Bloquea la bomba de sodio y potasio aumentando la fuerza de contractibilidad, el ionotropismo, y aumentan el tono vagal, con lo cual consiguen el cronotropismo negativo, crono negativo. La adenosina actúa sobre los receptores de adenosina, con lo cual disminuyen los niveles de AMP cíclico y con lo cual aumenta la entrada de potasio, hiperpolarizando la célula y con ello inactiva, ¿no?
Y el magnesio, recuerden, tiene un efecto de inhibir lo que viene a ser el potencial de acción como tal, ¿no? El magnesio, le da la contra al sodio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y dónde vamos a indicar estos antiarrítmicos, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, los beta block, por ejemplo, ¿no? Los calcio antagonistas que hemos dicho en arritmia supraventricular tipo FA, fibrilación auricular, para controlar la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular, beta block, calcio antagonistas. O digoxina cuando el FA se asocia a insuficiencia cardíaca. Si el FA se asocia a insuficiencia cardíaca, damos digoxina. La adenosina es de elección en taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. Magnesio es de elección en el Torsades de Points. Torsades de Points o taquicardia helicoidal polimórfica, ¿ya? Eso hay que recordar. Algunos efectos adversos importantes que debemos recordar, bueno, los del grupo 1A y los del grupo 3, ojo, prolongan el intervalo QT y pueden provocar Torsades de Points. Prolongan el intervalo QT, el 1A, como procainamida, quinidina, y el 3, ¿ya? Como miodarona, sotalol sobre todo, prolonga el QT y pueden generar arritmia como efecto adverso, que es el Torsades de Points, ¿ya? La quinidina da el famoso chinchonismo, que es con acúfenos, hipoacusia, mareos, ¿no? Por la intoxicación que genera, ¿ya? La miodarona tiene múltiples efectos adversos, genera disfunción tiroidea, porque contiene yodo, puede generar hipo o hipertiroidismo, genera fibrosis pulmonar, genera cirrosis, pero la fibrosis es la reacción adversa más severa, ¿no? Fotosensibilidad, etc. ¿Ya? También podemos mencionar la digoxina. Hay intoxicación por digoxina. Cuando hay intoxicación por digoxina se produce el pulso bigeminado, recuerden, pulso bigeminado. Se produce la arritmia más frecuente, que son las extrasístoles ventriculares, es la más frecuente. O la más específica, la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Mucho cuidado con los factores que predisponen a la intoxicación por digoxina, ¿no? Como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿no? La hipoxia, pacientes con consumo de fármacos. La mnemotecnia es a ver quién, ¿ya? Amiodarona, verapamilo, quinidina. Estos fármacos, amiodarona, verapamilo, quinidina, aumentan la concentración de digoxina y eso promueve la intoxicación por digoxina, que cursa con síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y también con alteraciones visuales, las famosas antopsias y también las famosas psicosis, también alucinaciones, que es por intoxicación por digoxina. Vamos a los antianginosos rápidamente. Tenemos tres grupos de antianginosos principales, ¿correcto? Tenemos los beta bloqueadores, que van a trabajar directamente bloqueando los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón. Tenemos los calcio antagonistas y tenemos los nitratos. Tres tipos de antianginosos, o sea, para la angina, que es la cardiopatía isquémica. Los beta bloqueadores son de primera línea. ¿Por qué? Porque van directamente al corazón. Y lo que hacen los beta bloques es bajar la frecuencia cardíaca, con lo cual prolongan la diástole. Y eso mejora la perfusión coronaria. Los beta bloqueadores bajan la fuerza de contracción, ya que son cronotrópicos y onotrópicos negativos. Y al bajar la fuerza de contracción, baja el consumo de oxígeno. Entonces, ese es el mecanismo por el cual los beta block son antianginosos. Bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractibilidad, con lo cual bajan el consumo de oxígeno, prolongan la diástole, entonces mejoran la perfusión del corazón, ¿correcto? Sobre todo los selectivos, acuérdate, metoprolol, bisoprolol, atenolol, ¿ya? En el caso de los calcio antagonistas, recuerden que estos hacen vasodilatación y al hacer vasodilatación bajan la resistencia vascular periférica y al hacer eso bajan la poscarga.
y con ello reducen el consumo de oxígeno porque están reduciendo el trabajo del corazón. Recuerda que la poscarga es la resistencia a la eyección de la sangre, entonces están reduciendo ese trabajo en el corazón, entonces disminuyen el consumo de oxígeno. Y además tienen un efecto vasodilatador en las arterias coronarias, ¿ya? En las arterias coronarias. Es muy importante recordar eso, ¿ya? Los nitratos, por el contrario, ¿cuál es su efecto? Dilatan las venas, venodilatación. Al dilatar las venas, lo que van a hacer es disminuir en el corazón la precarga. Entonces le reducen el trabajo del corazón. Porque el corazón tiene dos trabajos: llenarse de sangre, que es la precarga, y bombear sangre, que es la poscarga, ¿no? La resistencia al bombeo de sangre. Entonces los calcio antagonistas reducen la poscarga por vasodilatación arteriolar y eso baja el consumo de oxígeno, y los nitratos lo que hacen es venodilatación. Entonces la sangre se acumula en las venas, llega menos sangre al corazón, bajan la precarga. Y al bajar la precarga también están disminuyendo el consumo de oxígeno. Ese es el efecto. ¿Estamos? Ese es el efecto de los nitratos como antianginosos. ¿Estamos? Muy bien. El beta-block, ojo, es de primera línea para la angina estable. Es de primera línea para la angina estable. ¿Ya? Alternativa para la angina estable, los calcio antagonistas, cuando no puedo utilizar en angina estable, los calcio antagonistas. Y los nitratos solo son sintomáticos, ojo, solo sintomáticos. Lo puedo emplear en el cuadro agudo, por ejemplo nitroglicerina por vía sublingual, o en el cuadro crónico, como dinitrato de isosorbide o mononitrato de isosorbide. ¿Ya? Solo son sintomáticos. En cambio, los que mejoran el pronóstico son los beta-block. Beta-block. ¿Ya? Muy bien. Incluso previenen arritmias ventriculares, ¿no? Porque bajan el tono simpático. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los beta-bloqueadores tienen como efecto adverso, recuerden, el broncoespasmo típico, ¿no? Broncoespasmo, bloqueo AB, mucho cuidado. Pacientes con asma, con EPOC. Los calcio antagonistas generan edema, ¿ya? Mucho cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Está contraindicado. Los nitratos, recuerden sus efectos adversos, cefalea, rubor facial, y mucho cuidado cuando se emplea en pacientes con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿ya? Como el sildenafilo, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya? Porque pueden generar hipotensión severa y generar coma, ¿ya? Mucho cuidado esa interacción entre nitrato y sildenafilo, ¿no? Nitratos y sildenafilo. Recuerden, los nitratos son dadores de óxido nítrico finalmente, ¿no? Que aumentan el GMP cíclico y eso genera relajación del músculo liso, generando la venodilatación. Y terminamos con fármacos en la insuficiencia cardíaca. En el caso de los fármacos de insuficiencia cardíaca, tenemos aquellos que bajan la poscarga, porque son vasodilatadores. Tal es el caso de los inhibidores de los receptores de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ya sea porque disminuyen la producción de angiotensina 2, como los YECAS, o ya sea los que bloquean al receptor de la angiotensina 2, que son los AT1, que son los ARA2, ¿no? Son diferentes el mecanismo de acción. Los YECAS inhiben la síntesis de angiotensina 2, los ARA2 bloquean los receptores. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá está captopril, enalapril, lisinopril, ARA2, bácalo, valsartán, candesartán, losartán, ¿ya? Esos son los que bajan la poscarga, igual que los beta-block. Los beta-block también bajan la poscarga, ¿ya? Porque van a hacer, ¿no? En este caso, disminución o bloqueo de la vasoconstricción. Entonces se bloquea la vasoconstricción. Recuerden, en insuficiencia cardíaca el que se prefiere es carvedilol porque hace bloqueo alfa-beta, pero también hay selectivos como metoprolol, bisoprolol y carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol, ¿ya? Muy bien, ahí hay una mnemotecnia, comen bistec es la mnemotecnia, ¿no? Comen bistec, carvedilol, comen metoprolol, en nebivolol, bistec, bisoprolol. Comen bistec. Esos 4 beta-blocs se emplean en pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Son los que están aprobados.
Y unos nuevos fármacos que son los INRA, inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina. Ahí está como representante sacubitril/valsartán, que también va a bajar la poscarga, ¿ya? En este caso, sacubitril lo que hace es bloquear a la neprilicina, que es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. Entonces, al bloquear la enzima, lo que hace es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos, que son cardioprotectores endógenos. Y sumado a un ARA2, porque viene combinado con valsartán, disminuyen todavía más la poscarga, ¿no? Entonces, esos fármacos son muy importantes porque si a estos, ¿no? Sacubitril, valsartán, beta bloqueadores, YECA, ARA2, le agregamos el antagonista de los receptores de aldosterona, que es la espironolactona, que es un antifibrótico, estamos frente a los fármacos que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Típica pregunta de examen. Fármacos que bajan mortalidad en insuficiencia cardíaca. Los YECAs, los ARA2, los beta-block, los INRA y los inhibidores de la receptores de aldosterona, ¿no? Porque son antirremodeladores, son antifibróticos, etc. ¿Ya? Entonces, por eso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo primero que hay que hacer es bajar la poscarga, porque tú un paciente con insuficiencia cardíaca lo tienes así, cuando está muy sintomático, tienes aumentada la resistencia, que es la poscarga, aumentado el volumen, que es la precarga. Entonces un paciente con falla cardíaca tiene así, aumentado la precarga y la poscarga. Entonces, ¿qué haces con los fármacos? Tienes que bajar. Entonces, primero baja la poscarga. ¿Con quién baja la poscarga? Con YECA, con ARA2, con beta-block. Luego baja la precarga. ¿Con quién bajas la precarga? Lo bajas la precarga con los diuréticos. Tiazidas, si el edema es leve, furosemida, si los edemas son severos, como un edema de pulmón. ¿Correcto? Ya está. Si mejora, entonces estamos bien, clase funcional 1, estamos bien, ¿no? Si sigue sintomático, hay que agregarle espironolactona, el antifibrótico, cuando no responde al tratamiento, ¿no? Con YECA, con ARA2, con diuréticos, le agregamos espironolactona, porque hay una trípode del tratamiento del paciente con falla cardíaca. La cabeza está YECA, que baja la poscarga, diuréticos, que baja la precarga, y beta-block. Con eso debe mejorar el paciente, ¿ya? De estos, acuérdate, YECA y beta-block bajan mortalidad. Diurético solo es sintomático. Ahora, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, ¿qué debemos mejorar? La contractibilidad. ¿Y qué damos? Digoxina. Cuando el paciente con insuficiencia cardíaca tiene asociado FA, damos digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Ya está. Diuréticos, digoxina, solo son sintomáticos. En cambio, YECA, ARA2, beta-block, los espironolactona, los INRA, bajan mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Diferencian esos dos conceptos. ¿Correcto? Muy bien. Gracias por su atención.